parte de la Subsecretaría del Bienestar, tras considerar que es, pues hasta este momento tal vez inviable, debido a cómo se había planteado, cómo se planteaba. Esto denota, pues, quizá un desconocimiento, Manuel. No se conoce a fondo la necesidad de un organismo como este. Sí, seguramente es falta de desconocimiento y de consideración de la importancia de este logro como organismo precisamente para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad nacional. Yo creo que no se conoce mucho la importancia de que este organismo, más que desaparecer o debilitarse, se fortalezca. Y es ahí donde las organizaciones nacionales, a través precisamente de una asamblea consultiva que se establece derivada de este organismo, que este organismo es un organismo que mandata la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad, y bueno, derivado de esto se implementó a partir del 2007, 2008, es cuando se ratifica por el Estado mexicano, ¿verdad?, adoptar todas las recomendaciones de la ONU a favor del tema de discapacidad, y se implementa este organismo de manera transitoria, porque hay que entender que a partir del 2000, teníamos solamente una oficina de representación y promoción de la inclusión de las personas con discapacidad a nivel nacional, que esto estaba alojado en lo que era la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud en el país. Y a partir del 2011, a través de la ley general, que ya se armoniza precisamente a los principios de la convención, se establece la creación de lo que es el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que es un organismo con personalidad propia, con recursos propios y descentralizado del gobierno. Inicialmente se aloja en lo que es propiamente la Secretaría de Salud, y a partir del 2017, 2018, ya se transfiere a lo que es la Secretaría de Desarrollo Social en la administración anterior, que ahorita es la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué? Porque se considera que el tema de discapacidad no es un tema de salud. Más que ser un tema de salud, para poder trascender al desarrollo real, es un tema de desarrollo. Por lo tanto, se transfiere este organismo a lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, y actualmente debe de depender de lo que es la Secretaría del Bienestar del gobierno actual. ¿Esto facilita las tareas de un organismo como este o tendría que ser autónomo para poder funcionar mejor? Tiene que ser autónomo, la verdad, con recursos propios, que ese es el principio, la estructura con la cual está formado de acuerdo a la ley general. Entonces se crea precisamente de acuerdo a esta recomendación que se establece en la ley general del país, el organismo de manera descentralizada, con recursos propios, con personalidad jurídica, con autonomía, para poder asesorar y poder proponer, en este caso, recomendaciones de política pública para ir transitando a este derecho y esta dignificación de las personas con discapacidad en el país. Manuel, como hemos visto y debido a las decisiones que ha estado tomando el gobierno federal, pues muchas cosas, aunque se argumentan que deben mantenerse o que debe, por ejemplo, en este caso, mantenerse la independencia, la autonomía, han ido avanzando y han determinado que pues no son factibles como se tenían en otros momentos. El argumento casi siempre tiene que ver con el tema de la austeridad. Ajá. Y porque en otros tiempos pues se hacía mal uso quizá de los recursos públicos, sobre todo cuando se destinaban a organizaciones de la sociedad civil. Planteando esto, bueno, podríamos pensar que quizá avance hacia lo que está planteando la subsecretaria, que se adhiera pues directamente a la Secretaría del Bienestar. ¿Qué pasaría con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a estas tareas, a estas funciones y que han estado participando con CONADIS abiertamente? Pues más que nada se debilitaría realmente este avance, este logro que hemos tenido a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Sería lógicamente un retroceso. ¿Por qué? Porque el tema de discapacidad
no es una situación propiamente de asistencialismo y subsidiariedad a través de una beca. Se ha establecido un programa de becas que consta de 1,125 pesos mensuales para una persona y que se le van a entregar de manera directa a través de una tarjeta para que él esté haciendo uso de estos recursos y mejoren sus condiciones de vida. Pero realmente eso no implica realmente un desarrollo y una calidad de vida de las personas con discapacidad, sobre todo aquellos que están en un proceso de desarrollo, de formación. ¿A qué me refiero? Las personas tienen necesidades educativas, tienen necesidades de salud, tienen necesidades de transportación, de recreación, tienen necesidades de capacitación para un empleo, para diversas actividades que les permitan potenciar sus capacidades. Y bueno, pues este recurso que se les entrega de manera directa, lógicamente que no va a cumplir con esas oportunidades de desarrollo de las personas. Esto sería un retroceso, ¿por qué? Porque precisamente derivada de la incapacidad que ha presentado el gobierno federal y todos los órdenes de gobierno en lo general para atender de manera eficiente el tema de discapacidad de manera integral, es que surgen las organizaciones sociales. Entonces, al inhibir el trabajo de las organizaciones sociales, estaríamos retrocediendo a esos logros de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, más que pues nosotros como organismo, como CONADIS y como organizaciones sí nacionales, pero también estatales de todo el país, estamos pugnando porque más que desaparecer este organismo o trascenderse de un organismo a una dirección general alojada en la Secretaría de Bienestar, deberíamos de fortalecerlo, porque los principios de la Convención nos dicen que el desarrollo de las personas con discapacidad y los logros de derechos en los estados partes deben ir transitando en este proceso, en este principio de progresividad. Entonces creo que no de retroceso, en ese sentido estamos retrocediendo, y ahí es lo que estamos haciendo las organizaciones nacionales y lógicamente el CONADIS a través de su asamblea consultiva en el país, que esta asamblea consultiva está integrada, es la parte operativa, la razón de ser del CONADIS realmente, representada por cada uno de los estados. Todos los estados tienen un asambleísta en este organismo, y luego tenemos también expertos en el tema, académicos, investigadores a nivel nacional que son parte de la asamblea, y lógicamente la presencia y la participación de organizaciones que trabajan el tema con un alto nivel de liderazgo y experiencia en cuestión de gestión a favor de los logros que se han ido obteniendo a nivel nacional en el tema de discapacidad. ¿Han encontrado eco con el gobierno federal para poder establecer un diálogo y ver pues cuáles serán las decisiones que deban tomarse, pero sobre todo que se tome en cuenta el posicionamiento también de ustedes, las organizaciones de la sociedad civil? Hasta el momento se han estado haciendo algunas gestiones de encuentro con el gobierno federal, con la única persona de nivel gubernamental que hemos tenido más acercamientos precisamente con la subsecretaria Ariana Montiel, que ha sido la vocera en el tema, que ha estado confirmando de manera pública y en medios que se pretende transitar de un organismo CONADIS a una dirección, ¿verdad? Entonces esto va en un sentido de retroceso. Acabamos de tener una reunión nacional el pasado 23 de mayo en la Ciudad de México, donde acordamos ya como asamblea tener un pronunciamiento sí ante la Secretaría de Bienestar y al gobierno federal sobre la importancia de mantener el organismo, ya sea fortaleciéndolo como Consejo Nacional para la Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, o en un momento dado apegado a iniciativas que ya están surgiendo de las comisiones especiales o comisiones de atención a grupos vulnerables del Congreso de la Unión, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores,
en el sentido de fortalecer el organismo nacional a favor de las personas con discapacidad. Hay propuestas, por ejemplo, importantes que nos ayudan realmente a trascender y que la estamos apoyando las organizaciones nacionales, de transitar o mantener el organismo como Consejo Nacional, o transitarlo a un Instituto Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, un instituto autónomo con recursos propios, con capacidad de sancionar, lógicamente en vinculación con las dependencias o organismos dedicados a sancionar aquellas políticas públicas que no estén favoreciendo el desarrollo de las personas con discapacidad en todos los sentidos. ¿Ayudaría iniciar una campaña de sensibilización mayor todavía, sobre todo con quienes están tomando las decisiones? Finalmente son los políticos y no están especializados en estos temas, porque en los foros, en las reuniones, en los congresos están especialistas, están ustedes que hacen estas propuestas, que son especialistas, que conocen de la materia, pero finalmente quienes toman las decisiones pues son políticos y no todos están enterados y sensibilizados de estos temas. Sí, en ese sentido, como le comentaba ahorita, acordamos tener una reunión con la secretaria. Derivado de esto, ya se estableció que el próximo 30 de mayo habrá una reunión en la Ciudad de México. Sí, ya mañana. Esto va a ser con la subsecretaria, se logró. Con Ariana Montiel. Precisamente para hacer este pronunciamiento por parte de las organizaciones, en este caso del CONADIS, de organizaciones líderes como CONFE, como COAMEX y algunas otras de liderazgo nacional, precisamente para llegar a algún acuerdo de que más que desaparecer el organismo, debe de fortalecerse. Ese es uno de los puntos que tenemos como acciones. Otra es hacer y enviar un escrito a la Comisión Especial de la Organización de las Naciones Unidas como informe alternativo de lo que está pasando en México respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Otra acción que tendremos que fortalecer es levantar la voz en el entorno y con medios, apoyándonos en todos los medios posibles y lógicamente de ser necesario hacer una manifestación masiva a nivel nacional en todos los estados, las organizaciones de los estados a nivel nacional, un pronunciamiento ante las secretarías o delegaciones de bienestar en los estados para hacer presencia como organismo, como colectivo de personas con discapacidad, que no debemos de retroceder en este principio de progresividad que ordena la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿A nivel local tienen algún interlocutor que esté también ayudando, apoyando pues con estas gestiones? Porque finalmente, bueno, también podría hacerse presión desde los estados, ¿no? Si ese tiene un avance en las entidades y sobre todo ejemplo de buenas prácticas, ¿no? De lo que se pudiera estar haciendo aquí. ¿Pudiera esto ayudar? En el estado tenemos ejemplos de buenas prácticas como es la red que conocemos. Que es iniciativa de las organizaciones. Es iniciativa de las organizaciones colectivo, propiamente las organizaciones sociales, que tiene una gran presencia en la implementación y armonización de políticas públicas a favor del desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, a través de ellos estaremos haciendo y pugnando por acciones necesarias para mantener estos derechos que hemos ido logrando. Y como interlocutor, en mi caso, soy el representante estatal ante la Asamblea. Y bueno, a través de su servidor estaremos haciendo o promoviendo las acciones que sean necesarias, lógicamente respaldado en el colectivo de organizaciones y de personas con discapacidad que en el estado, ¿no?, sobre el tema. Bien, Manuel, bueno, vamos a estar pendientes, por favor, coméntenos en cuanto tengan más resultados, quizá después de la reunión de mañana, la próxima semana, ojalá que nos informen para saber cómo van y en qué podamos ayudar. Sí, seguramente tendremos buenas noticias, tenemos mucha esperanza de que realmente se mantenga el organismo y de ser necesario se fortalezca, sobre todo porque tenemos la empatía y el compromiso, como ya le comentaba,
de asambleístas, tanto del Congreso Federal, hablando de diputados como de senadores, que están tomados de la mano. Entonces, tenemos mucha esperanza de que esto se mantenga. Esperamos que sí. Manuel Trueba, muchas gracias, de Promotoría Social, Asociación Civil. Allí está en Facebook también información sobre esto. ¿Tienen algún...? Sí, tenemos una página en Facebook que se llama CONADI Chihuahua. Okay. En Facebook, ahí encontramos información complementaria. De acuerdo. Sí. Bien, que tengan muy buen día. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí. Vamos a lo siguiente.